C. Su necesidad de consagrarse al Señor, de tener que andar en sus caminos, amarlo y honrarlo con todo su corazón, alma y fuerzas. Deuteronomios capítulo 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando ya hemos determinado emprender la relación con Dios y para que esta relación se mantenga, necesitamos tener claro que la honestidad es algo tan esencial en nuestras vidas. Por eso lo que leímos, su necesidad de consagrarse al Señor. Digamos, lo primero que necesitamos entender es que dentro de nosotros van a ser una necesidad de entregarnos, de consagrarnos, una necesidad de poder estar de lleno con Dios. Es cierto. Nadie puede emprender algo si no tiene clara su decisión. Si su convicción no es plena, no puede emprender algo. Así que para que nosotros podamos emprender lo que Dios requiere, necesitamos tener esto claro. Para que lo entendamos, quiero poner un ejemplo como cuando nosotros determinamos limpiar una casa. Sabemos muy bien que una casa no se compone de un cuarto solamente, sino tiene sus diferentes áreas, como es el jardín, como es el garage, como es la sala, el comedor, bueno, sucesivamente. Cuando nosotros determinamos limpiar una casa, empezamos por un área y hasta que nosotros estemos convencidos, seguimos y lógicamente así se va iniciando. Así mismo se inicia una relación con Dios. Necesitamos comprender dónde iniciar, cómo desarrollar nuestra relación con Dios y dónde vamos a terminar. Lógicamente todo esto funciona cuando nosotros decidimos llevar un orden y limpiar cada área de una casa. Igualmente es limpiar cada área de nuestra vida para que tengamos claro el andar en sus caminos, demostrando con actitudes claras o como quien dice ya definidas dentro de nosotros. Necesitamos estar convencidos que vamos a hacer lo que Dios demanda que hagamos. Esto nos va a ayudar a que podamos llegar a lo que Dios realmente quiere, poder hacer o poder realizar todo, digamos, sin pretexto alguno. A eso nos lleva Dios. Dios quiere que nosotros, ya convencidos, tengamos el deseo de hacerlo. Empieza la necesidad, el hacerlo, pero al hacerlo implicar todo. Dios requiere todo. Lo interesante en esta parte es que nosotros tenemos que conocernos. La mayoría de nosotros cuando emprendemos algo siempre vamos con la iniciativa de probar o iniciamos algo no conscientes de lo que vamos a iniciar o simplemente pues decimos bueno, vamos y a ver qué pasa. Esa es la actitud humana y la actitud que todos tenemos. Ahora bien, Dios quiere ser claro con nosotros. Dios lo requiere todo. Tus fuerzas, tu entendimiento, todo. Dios no quiere nada a medias. Digamos, nosotros o vamos sin ganas o vamos a medias, pero Dios te está diciendo, si vienes a mí, si quieres estar conmigo, lo requiero todo. Por eso dice, con toda tu alma. Debes aprender a amar a Dios con toda tu alma. Porque cuando tú y yo aprendamos a amar a Dios con todo, créanme, también se nos va a hacer fácil amar a la esposa, amar a los hijos, amar la empresa o el trabajo, amar lo que emprendamos. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos, ya lo hacemos con Dios. Y ese mismo principio de hacerlo todo con Dios, también vamos a llevarlo a hacer todo con lo demás. Ahora bien, aquí implica tiempo, digamos, cuando yo estoy con Dios lo doy todo. Cuando yo estoy con mi esposa lo doy todo. Cuando estoy con mi familia lo doy todo. A eso me refiero. Pero para lograr eso necesitamos primero aprender a dárselo a Dios. Pero dice también, con todo el corazón.
Necesitamos entrar a una relación con Dios concentrados a lo que vamos. Por eso es que cuando Moisés determina capacitar a Israel, a esta nueva generación, él está consciente de hacerles ver todo lo bueno y todo lo malo que sucede desde la salida de Egipto hasta donde ellos estaban. Para que ellos hicieran conciencia que lo mismo que Dios había requerido a la generación que fracasó, lo mismo les iba a requerir a esta nueva generación que estaba ahora frente a la tierra prometida. Y ojo, lo mismo nos va a requerir a nosotros. Dios no cambia en sus términos. Él jamás se va a relacionar con una persona que la persona vaya con la intención de darse a medias a Dios. Dios siempre va a requerir lo mismo. Y eso es lo que necesitamos tener. Pero Dios también agrega todas tus fuerzas. Lo que Dios quiere sembrar en este momento, cuando nos requiere toda la fuerza, es la perseverancia. Dios está hablando de que de cierta manera nos vamos a quedar sin fuerzas. Dios ya sabe que está pidiendo todas tus fuerzas, aún las que no tengas. En una relación siempre se va a requerir de perseverancia, siempre se va a requerir de esfuerzo. Y la palabra esfuerzo es aplicable cuando ya no tienes fuerza. Como quien dice, cuando tú ya no tengas fuerza, está diciendo el Señor, entonces vas a esforzarte. Como que dice, vas a sacar fuerza de donde ya no hay fuerza. Eso está requiriendo Dios. Ahora bien, tenemos que entender que esta relación que Dios está hablando, si requiere toda la concentración, toda la fuerza, significa que no va a ser fácil. La mayoría piensa que relacionarse con Dios es fácil. Y les digo no. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo rodeado de tanta maldad. Estamos rodeados en un mundo donde lo que más se vive es maldad. Y ojo, muchos no van a querer hacer lo que nosotros sí queremos hacer con Dios. Como quien dice, nos vamos a enfrentar a personas, óigase bien, que no quieren cumplir esto. Y nosotros sí. Y cuando nosotros veamos eso, va a requerir de perseverancia, va a requerir de fuerza, va a requerir de concentración, va a requerir de determinación, porque va a ser la única manera que vamos a poder sostener lo que estamos determinando en realizar y poder sostener la relación con Dios, porque de otra manera no hay. Por eso es que Dios está requiriendo todo, porque Él ya sabe a lo que tú te enfrentas. Necesitas entender y tenerlo claro que cuando tú determines relacionarte con Dios, y puse el ejemplo de limpiar la casa, tú eres quien decides si Dios ingresa en tu alma, si Dios ingresa en tu espíritu y si Dios ingresa en tu carne. Si Dios ingresa en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, familiar, en tu trabajo, si Dios ingresa en tu negocio. Por eso hablé de negocios honestos. Porque, créanme, nosotros necesitamos entender que si yo deseo que Dios ingrese en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, pero en mi matrimonio no, Dios va a respetar esa decisión. Eso es lo que Dios jamás te va a forzar. El único que te fuerza, óyelo bien, a que tú tengas una relación con Él, es Satanás. Créeme, Él sí te va a forzar. Él sí se va a meter en tu negocio. Él sí se va a meter donde ni siquiera tú lo pienses. Él sí lo va a hacer. Pero entiende esto, Dios jamás lo va a hacer si tú no decides hacerlo. Por eso te hablé de estas personas, de lo que ellos hacían. Y créeme, cualquiera diría, pero si diezmaban, pero si trabajaban, ajá. Pero ellos estaban haciendo algo, que estaban mezclando posiblemente un negocio. Posiblemente tú necesitas tener esto claro, porque también tú puedes mezclar
también tú puedes hacer esto. Y ojo, eso no es de Dios. En apariencia tú vas a creer que esto es de Dios, pero no es de Dios. Así que lo que veremos en el punto siguiente es cómo emprender una relación con Dios. ¿Cómo emprender una relación con Dios? Lo primero que necesitas considerar es que en Lucas capítulo 14, verso 28 y 29, el Señor Jesús nos habla de que antes de iniciar algo, en ese momento nos está diciendo o está utilizando el construir una torre. Es preciso considerar, dice ahí, que si tenemos todo lo necesario para emprenderlo. Bueno, en cuanto a la relación de Dios, te digo algo. Si tú te sientas y te pones a ver si tienes todo lo necesario para emprender una relación de Dios, te digo la verdad, no la tienes. Pero necesitas comprender que necesitas reconocer primero, como no la tienes, la debes de buscar. Esto significa que lo primero que necesitas hacer es ver tu realidad pecaminosa. Con el pecado, con la manifestación del pecado en nuestra carne, no tenemos nada ni qué ni cómo impresionar a Dios como para que Él vea que lo que nosotros estamos determinando es valioso. No lo tenemos. Así que lo que necesitamos comprender es que porque no lo tenemos, lo necesitamos buscar. Y cuando hablo de buscar, estoy hablando de que Dios nos ha dado la herramienta, el poder o la solución o el remedio tan preciso, tan exacto que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es un espíritu, es un ser que viene a nosotros, nos da convicción, seguridad, certeza, nos lleva al conocimiento de la verdad, conocimiento, sabiduría, discernimiento. Hace que en nosotros surja lo que no teníamos. Y solo a través de Él podemos agradar a Dios. Digamos, esto lo sabía muy bien Jesús. Esto lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque Él lo prometió que enviaría y nos daría el Espíritu Santo para que jamás estuviésemos fuera de lo que necesita Dios ver en nosotros. Ahora bien, ¿cómo consigo Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que saber es que necesitamos usar una de las herramientas que Dios nos ha dado y se llama la oración. A través de la oración nosotros podemos comunicarnos a Dios y a través de la oración podemos hacer notar nuestros deseos o nuestros anhelos. Cuando nosotros determinemos hacer eso, el Espíritu Santo va a ver la sinceridad, va a ver la devoción, va a ver el deseo, va a ver la integridad de nosotros al hacerlo. Todo esto tiene que ir incluido en nuestra oración. Y Él al ver esto se va a revelar a nosotros. Entonces va a venir la fuerza, va a venir el poder y vamos a poder emprender una relación con Dios. Eso es lo primero que necesitamos comprender. Lo segundo que necesitamos entender es que Dios nos va a llevar a cambios. Ahora bien, normalmente nosotros estamos acostumbrados a no cambiar. Como estamos tan habituados a nuestra forma de vida y convencidos que es la única manera la cual nos da identidad, entonces nosotros estamos tan aferrados que cuando nos hablan de cambios no los vamos a creer. Para que lo entendamos voy a seguir utilizando el ejemplo de limpiar una casa. Lo primero que tenemos que pensar en limpiar una casa es que una casa, para que se vea limpia, necesita tener iluminación. Como quien dice, abrir las ventanas o puertas y con luz o con claridad vamos a darnos cuenta que está sucia. La palabra de Dios es la luz o es la iluminación que necesitamos tener para darnos cuenta que necesitamos cambiar. La oración es las herramientas que se utilizan al limpiar. Por ejemplo, si yo soy una persona, digámoslo así, que he estado acostumbrado a ciertos hábitos y que
ya sea consciente o inconsciente, yo estoy acostumbrado a hacerlo mal. Y al querer arreglar la situación, lo voy a hacer de la misma manera mal, lo que voy a hacer es empeorar un problema. La oración son las herramientas, son las escobas, son los trapeadores, los trapos, todo, una aspiradora, todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar las escobas para quitar el polvo, los trapos para sacudir. Lo mismo, cuando nosotros venimos al Señor y empezamos a orar y nos damos cuenta que necesitamos cambios, empezamos a pedírselo a Dios. Digamos, si alguien reconoce que tiene algo mal, lo va a empezar a pedir. Por ejemplo, en mi caso, era la timidez. Digamos, voy a hablar de la timidez. Digamos, yo era una persona muy tímida, digamos, pero nunca lo hacía notar. Digamos, de cierta manera, como era tímido, y no me gustaba que las personas pensaran que yo era tímido y que... Entonces, de cierta manera, a veces me portaba un poquito violento o trataba de que ser violento para que las personas se dieran cuenta que yo no era tímido, pero sí era tímido. Entonces, la violencia me servía como una herramienta para no hacer notar mi timidez. Me di cuenta que no era bueno y que la Biblia me prohíbe ser violento. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Entonces me doy cuenta que necesito cambiar. Empiezo a clamarle a Dios. Lógicamente fui cambiando. Entonces, cambios son los que Dios necesita para que una relación con Él funcione. También les utilicé el ejemplo de que en nosotros está el que Dios sea progresivo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bueno, ya cambié mi timidez, ya dejé la violencia, ahora soy una persona pacífica. Ahora, conforme fui cambiando, también me fui dando cuenta de otras cosas. Yo también tenía el problema de no poder entender la palabra de Dios. Y conforme fui orando, le fui pidiendo a Dios la capacidad de poder entender la palabra de Dios. Es por eso que ahora se me hace tal vez fácil de darla a entender. Ahora, todo eso fue un proceso. Todo eso fue tiempo, fue dedicación. Todo eso tuvo que ver muchas cosas a las cuales pues doy gracias a Dios por las cuales me dediqué y hoy gozo de los beneficios del conocimiento de la palabra. A eso me refiero. Entonces, ya limpié, digamos, cuando hablaba de la casa, ya limpié la sala, ahora voy por el comedor, ahora voy por la cocina, ahora voy por el cuarto, ahora voy por el baño. Pero todo eso se va a lograr cuando yo entienda que necesito orar y decirle al Señor que entre a esas áreas de mi vida y las cambie o me ayude a cambiar, a buscar los métodos necesarios o precisos para cambiar. Entonces, eso va a ser progresivo. Y entonces conoceremos lo que leímos al inicio, la necesidad de estar entregado, la necesidad de poder corresponder ese amor total que Dios nos dio, ahora nosotros lo podemos corresponder. Algo que también necesitamos entender y tenerlo claro es sobre las dificultades de la relación con Dios. Todo tiene siempre un grado de dificultad. La relación con Dios tiene un grado de dificultad. Normalmente son dos. Una es cuando no miramos que otros también deseen cambiar. Hagámoslo así. Como nosotros ya determinamos cambiar, deseamos que otros también cambien. Empezamos a gozar de los beneficios de los cambios, empezamos a ver el progreso de la relación con Dios, pero pasa algo. A veces pasa que los que están a nuestro alrededor, familiares o esposa, hijos, padres, empiezan a seguir siendo lo mismo. Sí, a veces pasa de que se ponen peores. Cuando nosotros normalmente vemos todo eso, como que dudamos, entonces como que vemos que el cambio no trae ningún beneficio. Bueno, sí lo trae personal, pero a nuestro alrededor no. Bueno, aunque de cierta manera sí, porque ellos empiezan a darse cuenta que nosotros somos diferentes. Pero a veces pasa de que cuando ellos ya ven que nosotros somos diferentes, se portan hasta peor para ver qué tanto nosotros soportamos. Y a veces eso Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos seguir progresando,
que eso no nos detenga, aunque la mayoría se detienen. Créanme, la mayoría que yo conozco han dudado, se han dejado de cierta manera influir y terminan, créanme, en vez de terminar bien, terminan peor. Esa es la primera. Ahora la segunda, que cuando nosotros, por ejemplo, de cierta manera hay áreas en las cuales nos oponemos a los cambios. Digamos que sí, dejamos que Dios cambie ciertas áreas, pero ciertas áreas no, porque hay cierto beneficio, digamos que nosotros gozamos o sentimos aún el deleite del beneficio de pecar. Nosotros necesitamos comprender que realmente Dios quiere todo. Y vuelvo a tomar esa parte porque alguien me diría, mire, ya entendí esto, mire, ya comprendí lo que me está diciendo, créanme, lo tengo claro. Alguien diría esto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros creemos que lo tenemos claro. Digámoslo así. Una persona fiel dice, bueno, ya entendí que no debo ser infiel. Muy bien, lo tengo claro, yo no lo pienso hacer. Pero de repente, por cierta cuestión, termina siendo infiel. Créanme, esa persona se siente la peor de esta tierra. Nunca quiso ser infiel, pero terminó siendo infiel. Esa persona en algún momento hasta ella misma se aborrece por lo que dijo que había entendido y terminó haciéndolo lo malo que había hecho que no había hecho. Alguien diría entonces no entendió y es así, no entendió. ¿Por qué la Biblia de cierta manera a veces nos es repetitiva? Digamos, siempre lo mismo, siempre el pecado, siempre esto, siempre lo otro, y a veces pareciera que eso nos aburre. Saben, nosotros necesitamos comprender que Dios es a veces repetitivo porque sabe que somos oidores olvidadizos, como que dice, fáciles de olvidar lo que aprendimos. A veces creemos que lo tenemos claro, pero cuando nos demos cuenta que estamos pecando nos vamos a dar cuenta que no lo tenemos claro. Y eso nos detiene, eso no nos deja progresar, pero es ahí donde tiene que venir la perseverancia. Miren, yo no sé si van a caer 7, 20, 30, no lo sé, pero la perseverancia necesita ser fuerte en nosotros en ese momento para ser progresivos en la relación con Dios. Para finalizar, quiero tomar y ver un resumen del libro de Deuteronomios, donde aprendimos que debemos valorizar la capacitación. Bueno, espero que con todo esto que hemos visto, dentro de nosotros, los hijos de Dios, haya el deseo de ver la enseñanza y la predicación como un beneficio. Realmente la predicación y la enseñanza son tan necesarias dentro de la iglesia para la formación de los buenos cristianos que deseamos de ser. Necesitamos también comprender que la capacitación es la forma que el ministro, pastor, evangelista o cualquier persona que lo ejerza dentro de una iglesia lo que está haciendo es colaborando con lo que Dios determinó que se hiciese. Enseñarle a la iglesia por qué Dios ha diseñado su iglesia y por qué Dios al principio estableció la ley, que es la raíz de la revelación de Dios sobre la tierra, y por qué Dios dejó que de cierta manera Israel tuviera ciertos errores y los cuales hoy nos sirven como enseñanza. Con el libro de Génesis aprendimos nuestra identidad, de dónde venimos, quién es el autor de todo lo que conocemos. Con el libro de Éxodo podemos entender lo que Dios está dispuesto a hacer, de liberarnos del pecado, ¿verdad? Solo que Israel fue una liberación física. Ahora, con el libro de Levíticos podemos entender el acceso a Dios para que nosotros podamos tener ese acceso y podamos relacionarnos con Dios. El libro de Números nos hizo ver los errores de Israel, todos los errores que ellos cometieron, los cuales nosotros debemos evitar a toda costa. Y el libro de Deuteronomio nos enseña el valorizar la enseñanza. Con todo esto, créanme, la Biblia está completa. La Biblia está completa. La ley o la revelación, la tutoría o como queramos verlo, está completa. Dios le dio una revelación completa a Israel. Moisés la escribió completa a Israel. Pareciera que desde ahí en adelante Israel tenía que portarse bien. Pareciera. Aunque cuando vamos a estudiar Josué, vamos a darnos cuenta también de errores que cometieron al conquistar la tierra. Y es ahí donde vamos a aprender que nosotros necesitamos también evitar, digamos,
cuando ya tenemos la aprobación de Dios, cuando nosotros ya estamos capacitados, supuestamente bien entrenados, no debemos de cometerlos. Pero aún así cometiendo los errores, Dios está dispuesto a estar con nosotros para corregirnos. Ahora, bien, todo esto lo iremos conociendo poco a poco. Créanme, la Biblia está de una manera diseñada que nosotros necesitamos comprenderla y darnos cuenta que Dios la creó con un propósito, con un objetivo, la cual nos ayude a llevar una relación verdadera y clara con Dios. Y que cuando cometamos errores vayamos a ella y igual tengamos la capacidad de corregirlos. Así que estamos ya por terminar. Esto realmente debería de ser de nosotros buenos cristianos, cristianos decididos a agradar a Dios. Por último, te comento, realmente necesitas comprender toda esta información que hasta aquí nos ha venido dando estos videos para que puedas corresponder a lo que Dios quiere contigo. Y cuando tú correspondas, entiendas que uno de los beneficios es aprender a conocer la voluntad que es perfecta y agradable de Dios para ti. Pero eso lo vas a ir descubriendo conforme te relaciones con Dios. Ahora bien, todo esto va a aclarar muchas cosas en tu vida. Vas a entender el por qué estamos en esta tierra, para qué nos ha traído Dios. Y vas a ir dándote cuenta, conforme progreses en la relación con Dios, todo lo que Dios tenía planeado para ti. Te vas a ir, créame, impresionando en todos los aspectos. Te lo digo, así es como yo veo en mi vida. Realmente Dios me ha llevado, es cierto, han pasado muchas cosas. También me he sorprendido en muchas cosas, pero Dios ha estado ahí y me ha corregido y me ha animado a seguir. Y créeme que cada vez que veo un beneficio de los que Dios da, me doy cuenta y surge una sola palabra en mi boca: esta es tu voluntad, aunque a veces sea un poquito difícil, aunque a veces no sea lo que yo planeé o yo pensé, pero sabes una cosa, al final me doy cuenta que estoy viviendo la voluntad de Dios, la cual es perfecta y agradable para Él y para mi alma. ¿Por qué? Porque cada vez que vivo esto, siento en mi ser aquel deseo de seguir, aquel deseo de progresar, aquel deseo de no cambiar. Y créeme, bendigo a Dios porque cada día en mi corazón se forma una idea de no volver atrás, de no cambiar lo que estoy viviendo, de que lo que estoy viviendo es lo que Dios planificó, y cada día me sorprende y me doy cuenta que lo que no podía dejar ya lo dejé, lo que no podía cambiar ya lo cambié. Hay aún áreas que necesito cambiar, aún hay áreas que necesito dejar ciertas cosas, y le digo a Dios que me ayude a seguir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que llegaremos a la perfección y eso solo Dios nos lo da. Y en la perfección la encontraremos en Cristo. Y eso es lo que necesitamos buscar. Y eso es lo más importante que necesitamos entender. Es cierto, es importante un negocio, sí, es importante trabajar, es importante tu matrimonio, todo lo que tú tengas es importante. Pero necesitas entender que hay algo más importante sobre todo esto, tu relación con Dios. Así que ejércela, vívela, disfrútala, cuídala y seguimos aprendiendo en estos videos.